Bronstein estuvieron ayer aquí en tercera posición y les agradezco que hayan vuelto porque estaba muy interesante la polémica entre ustedes, por eso pobre gente, los hicimos volver. Enrique Vial es titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Víctor Bronstein es director de la licenciatura en Energética de la Universidad Se Nacional. ríe porque cree que le bombeamos en contra a Víctor, no es así, no es así. No. Todas las voces. O uno lo trajimos a favor y otro en contra. Y la verdad, después de esto pueden salir por los pueblos, muchachos. Yo soy un representante y salen ustedes por los pueblos haciendo un número a favor y en contra. Pero bueno, a ver, ¿quién empieza con el documental? No, bueno, como decía, este documental que tuvo mucha fama, digamos, hace bastante que se conoce, justamente desde 2010, muestra algo que puede llegar a ocurrir y que Estados Unidos tiene una situación particular. Primero, eso que decías, cómo le van a fracturar dentro de la casa. Lo que ocurre es que Estados Unidos tiene un régimen respecto a los hidrocarburos que es casi único en el mundo, que es que el dueño del suelo es dueño del subsuelo. Claro. Entonces, uno le compra la casa y entonces le compra el subsuelo si hay recursos. En la Argentina no es así. En Argentina no es así, sino que, no sé qué quiere decir que es peor. La soberanía es nacional, digamos, lo que está en el subsuelo. No, o de las provincias. Lamentablemente es de las provincias. Lamentablemente, porque en esto no sé si él coincidió o no, pero ya traíamos en otra discusión, que es que en Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994, el dueño del subsuelo son los estados provinciales. Hasta 1994, desde 1949, el artículo 40 de la Constitución Peronista de 1949, era de la nación, que es lo que debería volver a ser en algún momento para poder realmente llevar a cabo una política energética nacional, que es lo que se necesita. Bueno, pero a ver, Bueno, es peor, es peor en el sentido de que en Argentina el dueño del subsuelo es la provincia y lo que se concesiona no importa lo que haya arriba. Entonces, tanto en Vaca Muerta como en otros lugares donde se está realizando fracking, hay producciones agrícolas, hay viviendas y hay pueblos indígenas. Es decir, todo lo que vemos así... No, déjeme terminar porque yo no lo interrumpí. No, le pido, por favor. Termine. Lo que se vio en el documental es una muestra de lo que pasó en Estados Unidos, que produjo que varios estados de Estados Unidos, entre ellos el estado de Nueva York, tengan suspendida la técnica de fracking, como la tiene Francia, como la tiene Bulgaria y como la tiene Quebec en Canadá. Digo, es una técnica experimental que nosotros vamos a hacerlo con el peor socio, además, con Chevron. Chevron condenada, la mayor condena ambiental de la historia, 19.000 millones de dólares por arrasar 500.000 hectáreas de la Amazonía. 500.000 hectáreas son 500.000 manzanas, digo, para que se entienda, de la Amazonía ecuatoriana durante 30 años. Quiso desaparecer ecosistemas y lo que nosotros decimos que técnicamente cometió delitos de lesa humanidad. Técnicamente, porque hizo desaparecer a comunidades indígenas enteras. Bien, pero yo diría, ahí te puedo acotar, la necesidad tiene cara de hereje. No, pero no es cierto que haya una necesidad energética. No, porque elegimos el Argentina peor hay, camino. Elegimos el peor camino, el camino antiguo, el camino que el de los hidrocarburos, ese que se está agotando. Nosotros tenemos que ir por otro lado. Hay otros caminos que tienen que ver con las energías alternativas, que Argentina guarda en un cajón con esto, lo cierra bien fuerte. ¿Hay tiempo para eso? Por supuesto que hay tiempo, y además tenemos que pensar para quién y para qué la energía, ¿no? Yo decía, 3 mineras consumen la energía de Atucha 1. Solo 3 mineras de las 100 que están proyectadas. Aluar, por ejemplo, consume el gas que se importa de Bolivia, la misma cantidad de gas. Bueno, pero no nos resignamos a vivir sin bandejitas. Ese es el problema, eso es lo que decía. Pero por eso es un cambio, a ver si nos animamos a pensar, a cuestionar la sociedad. Una de las cuestiones interesantes de discutir la cuestión energética, que la energía es un campo de conocimiento donde confluyen las ciencias sociales con las ciencias naturales. Es decir, esto nos obliga a manejar determinados datos y determinadas dimensiones en la problemática energética. Entonces uno puede, como hace acá mi colega de mesa, digamos, de panel, plantear intencionalidades, objetivos que pueden ser muy loables y hasta yo podría afirmarlo. Digo, ojalá podamos vivir una sociedad donde tengamos esa posibilidad. Por otro lado, cuando uno mete la dimensión de las ciencias naturales, entran determinados principios que hacen a la dinámica de la energía, que nos muestran que eso que está planteando él en nuestra forma de vida es imposible. Vamos, bueno, esperá, ahora vos me pedís que... Digo, no es cierto. Es decir, vamos a ver cuánto es la participación de las energías, que yo no llamaría incluso
alternativas, porque las energías llamadas alternativas en realidad no son alternativas. Porque si yo pongo la energía solar, ¿cuándo es el mayor consumo de electricidad en un país? A la tarde. A la noche, tarde-noche. ¿Hay sol a la noche? No hay sol. Entonces yo la energía solar, cuando la necesito, no la tengo. Los famosos paneles solares. Entonces, en todo caso, ese tipo de energía sería una energía complementaria. Pero, a ver, estamos diciendo... Pero vamos al debate. El debate cuando te conviene, no. Yo estoy dando datos. Vos diste opinión y yo estoy dando datos. Opinión. Diste opinión, que me parece bien, y yo voy a dar datos con opinión. Digamos, ¿cuánto Estados Unidos, que gasta miles de millones de dólares fomentando y subsidiando las energías, entre comillas, alternativas? ¿Cuál es la participación en Estados Unidos en este momento de las energías alternativas? Déjame que te diga hasta. España se está fundiendo. Una de las razones por las que se está fundiendo España tiene que ver con eso. Entre otras cosas. Estados Unidos, las energías, todas las energías renovables en Estados Unidos, primarias, es el 8%. Pero de ese 8%, el 52% son los biocombustibles. Que ahí mostraban en el video cosas cancerígenas y los anhídricos que surgen... Termino esto, te doy este dato. El 46% es de las energías hidroeléctricas. Solo queda, para las energías eólicas y fotovoltaicas, menos del 2%. Está entre el 1 y el 2%. ¿Sí? No mueve el amperímetro. Alemania, que se dice verde... ¿con cuánto genera la electricidad? El 45% de la electricidad en Alemania se genera con carbón, el elemento de la combustible más contaminante. Sí. Las energías alternativas no llegan al 10% de la generación eléctrica. A ver, ahora voy a abrirle el juego a Alejandro, porque la crisis energética, el hecho de que Argentina haya producido más petróleo, está generando una crisis en el Estado, en la guita, en las finanzas del Estado, ¿no? Se come prácticamente todo el superávit comercial que genera el resto de la economía. Y esto es un detalle para el bienestar y para el equilibrio económico del país. Sí, es uno de los disparadores, el principal disparador, te diría, del cepo cambiario, el control de cambios del año pasado. Por eso me parece que es razonable, es atendible lo que dice el profesor de, algo hay que hacer. Ahora, es cierto que si se podría cambiar en algo nuestro modo consumista de vida. No me parece que estemos dispuestos... Pero no es solo eso, porque... perdón. Momento. Pasamos el video en contra, ahora el video a favor. Natural gas is a clean-burning fossil fuel found deep below ground. Some natural gas is trapped within shale, a dense rock once thought beyond our reach for energy production. By combining two well-established technologies, horizontal drilling and hydraulic fracturing, we can now unlock this valuable resource. Before any drilling begins, our geologists examine rock characteristics to see if gas is likely to be present. If gas is confirmed, we determine the best location for drilling. The natural gas will be located in shale layers. These may be as deep as 2 miles, or 3.5 kilometers, below the surface. That's 10 times the height of the Eiffel Tower. Once at the target depth, we drill horizontally about 5,000 feet, or 1,500 meters. This provides more access to the gas along the shale layer. When drilling is complete, steel production casing is inserted into the horizontal section of the well. Cement is then pumped down the length of the casing and back up around it. This permanently secures the well and prevents gas and liquids from seeping out as they are brought to the surface. Finally, to release the gas from the rock, we use hydraulic fracturing. This is a safe and proven technology that's been in use since the 1940s. A mixture of more than 99% water and sand and less than 1% additives is pumped into the well under high pressure. The mixture is pumped down the well and out through the perforations into the surrounding shale formation, creating fractures that allow gas to flow to the well. At the surface, Chevron manages the well site to strict environmental standards. When pumping is complete, flowback water is retrieved from the well and captured in tanks or lined pits. In some locations, flowback water may be disposed of at a certified waste facility. Solids are cleaned and responsibly disposed of at a waste facility. When each well is complete, the drilling and fracturing equipment is removed and the pits are filled in. The reduced site now contains only the necessary equipment to ensure the natural gas continues to be produced safely. It's estimated that a typical well has a life of 30 years or more. This new generation of natural gas production can help secure a domestic energy supply and energy security for decades to come.
Ese es un video institucional de Chevron, porque no solamente se extrae petróleo con la técnica del fracking, sino también gas. Fundamentalmente. ¿Están seguros que ese video estaba a favor? Porque la verdad que vi una técnica muy destructiva. Pero quiero contestar algunas cosas. Quiero contestar Cuando algunas buscas cosas. agua también, No, déjeme porque- hablar, porque Bueno, la verdad que no se puede. Turno, che. Sí. Bueno, vos me- La cuestión tiene que ver con pensar, digo, hay dos cuestiones básicas. Una es pensar que con Chevron vamos a abastecer el mercado interno, vamos a convertir en un commodity más. Digo, es la historia de Latinoamérica, es una visión eldoradista, típica, de que el nuevo descubrimiento que nos va a salvar. Pero es un nuevo capítulo de las venas abiertas de América Latina de Galeano. Yo les digo, esto va a generar conflictos sociales, ambientales como nunca antes, mucho más que la mega minería. Por eso nosotros, y además el acuerdo con Chevron, digo, el acuerdo de Pero Chevron... las cosas estaban mal, Sí, digamos. no. Lo del IPF venía cada vez peor. Sí. Bueno, esto empeora la situación. No sé, ¿Pero elegimos por qué? elegimos Da un el peor. da un dato, Elegimos no el me digas peor. opinión solamente. Opinión, Da un dato. ideología, Perdón, Messi. el marco Da un dato, institucional, ¿viste? el marco institucional que ¿Qué es imprime, peor? el marco institucional que imprime el decreto 929 es muy parecido, casi calcado Eso. del de la mega minería del Igual, 94. es Además, lo mismo. hoy supimos que las empresas van a poder importar maquinaria sin pagar aranceles. El mismo beneficio eso. se le dio a las mega Es- mineras. a ver, tiene la misma Económicamente pluma- me parece que perdón. tiene agujeros. Ahora, ambientalmente el debate lo saldarán Sí, no ustedes. solo eso. A ver, yo digo eso, tiene la misma pluma y nos va a ser muy difícil, la misma pluma de la legislación minera de los 90. Nosotros mañana al mediodía, junto al candidato a senador Alejandro Bodar, vamos a ir a la justicia a denunciar por abuso de autoridad por la firma de este Estado, porque viola además la ley de hidrocarburos. Nos parece muy importante marcar que estamos ante uno de los hechos más graves de entrega de soberanía de la última década. Pero la verdad que hablar de soberanía por estas cosas realmente... Pero por supuesto, se la son- entrega- pero formás parte de lo que de Perón la llamaba a los ideología, ¿no? nacionalistas... No, Ideología. de los que Perón llamaba a los nacionalistas de opereta, que nos hacen hecho peor con sus estupideces que los colonialistas con su viveza. Pero te pongo en el marco, junto con Pino Solana y con todos esos. Porque realmente que ustedes me hablen de que esto afecta a la soberanía, ¿qué tiene que ver con la soberanía eso? Pero por supuesto, quisiera le estamos entregando territorio, ¿Qué territorio estás territorio. entregando? ¿Qué no estás Territorio. no estás entregando Antes de enojarte, territorio? un minuto Eso para forma cerrar, parte dale. de los nacionalistas. Pero ¿qué territorio estás entregando? Pero quisiera volver del video, porque quiero salir de la discusión esta sobre el nacionalismo. Es decir, lo que muestra el video de opereta, es decir, lo que muestra el video justamente porque el primer video, Galán, lo que muestra es lo que puede ocurrir si hay una falla. Lo mismo que nosotros, el mundo, cerrara los pozos del Golfo de México, de la cual la producción del Golfo de México es muy importante por el accidente que hubo hace 2 años en la plataforma Horizon, digamos, de British Petroleum. Y lo que hizo Chevron en Ecuador, ¿qué le pareció? Pará, Vamos, ahora que me si no, no estás va a interrumpiendo. Pero Esperá. Chevron, Para, ¿Qué Chevron? ¿Qué hizo en Ecuador, Chevron? Todas las grandes petroleras han tenido algún problema ambiental. Exxon la tuvo, Tendremos con una Exxon más. Valdez, es decir, BP la tuvo, etcétera, porque es una actividad de riesgo. Lo mismo que también prohibamos a las empresas de aeronavegación que tuvieron algún accidente aéreo, no la dejemos volar. esto es una figura extrema del No es extractivismo. una figura extrema, Sí. es elemental. Digamos, no es Prohibida, tan grave. ¿por qué está prohibida en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos dónde está En prohibida? varios estados, en Vermont y en Perdón, Nueva York. En Nueva York, que son A ver, donde ¿por menos qué? tienen. Porque ahí está lo que A ver. ocurre, pará. Pero dígame por qué. Bueno, ahora te digo, esperá, me deja de Sí. hablar, te digo por qué. Primero que no está prohibido, está una ¿Cómo no? moratoria. Bueno. No es lo mismo prohibir que Nosotros moratoria. planteamos lo mismo. No, en el estado de Nueva York se declaró una moratoria. ¿Y en Quiere decir, Quebec? pará, ¿qué quiere Bueno, decir? muchachos, déjenlo hablar, porque si no tenemos que ir, dale. Pasa Sí, como ayer. una moratoria es decir que la ponemos entre paréntesis hasta que definamos ciertas regulaciones. Entonces, pero aparte, lo que ocurre en el estado de Nueva York, y que es lo que ocurre en general en Estados Unidos, que son lugares muy poblados. Entonces, están el Acá shale también, ¿eh? está en el centro, digamos, urbano. Acá no está, no es mentira. Digamos, no me No digan, hay "Ay, mapuche, no hay vamos población juntos de un día, mapuche". vamos Yo un tuve día, hace un vamos mes. juntos y vamos con la cámara. Hace un Viste, mes. 10 casas, 10... No me vengas a decir Bueno, que es 10 poblado. ¿Hay población mapuche? Y hay población mapuche y hay actividad petrolera. Y donde se hizo el acuerdo con Chevron no es territorio mapuche. ¿Sí? Por eso yo lo pongo entre paréntesis bueno. y sigo con lo mismo. No, eso no es territorio mapuche. Entonces, Esa eso es la por negación no, que hace no el es la extractivismo. no es la Esto es la negación. gravedad. Yo pongo datos. Yo te digo, reemplazar. ¿Con Sí. qué reemplazar los hidrocarburos? ¿Qué querés? ¿Coches eléctricos? ¿Cuánto? Pero Digamos, si estamos alimentando, No, pará. si esto es para alimentar el consumismo de otros países, ¿Qué- es un qué- commodity. ¿Qué commodity? Si nosotros estamos ¿Pero importando qué? el gas y el petróleo. ¿De qué? Nosotros Chevron necesitamos. nos viene a alimentar a nosotros. ¿Y para qué ¿Cómo hacen que te toda viene la a- cláusula de pero cómo te exportación? viene? Pará. Sí, se provocaría si se No, cortara pará. la luz, si hubiera cortado la luz, porque no hay Voy a gas o dar un dato. petróleo. No es Voy a dar un cierto, dato. porque ¿para qué Pará. la queremos? No, Las porque tres es mineras ingrediente. consumen a Pará, tucha ¿qué- uno. ¿Qué tiene que ver? Tengamos en No, cuenta eso. vamos a una cosa. Porque es Yo fundamental. hace Ese es un pensamiento del no, pasado y no, un no es pensamiento del no, futuro. pero el tuyo es un que no pensamiento tiene que ver- utópico. Yo un pensamiento realista que Ideológico primero, el mío, ¿no? ideológico y el mío también es Sí, ideológico. Ahora lo voy a decir colonial lo y reconozco. neoliberal. ¿Qué colonial y neoliberal? Primero, que me quiero poner también, ahora te quiero
corregir algo en todo caso. No estamos en una situación de crisis energética, no es cierto. Es decir, estamos en una... Porque crisis energética no tener energía, nosotros tenemos energía. Que la tengamos que pagar, y entonces lo que dice acá Berkovich es cierto, digamos, nos cuesta mucho de la balanza de pago, pero no es una crisis energética, es una cuestión energética que nos genera problemas económicos. Todos los países desarrollados y los países que están en un periodo de crecimiento, en general, tienen problemas energéticos e importan energía. Hay muy pocos países en el mundo que se autoabastecen de energía. Argentina tiene una oportunidad enorme de lograr el autoabastecimiento energético. Y el petróleo y el gas por muchos años no lo vamos a poder reemplazar. El 86% de la matriz energética mundial es de combustibles fósiles. Gas, petróleo y carbón. Y esto consolida aún más eso. Pará, Nosotros queremos ir por otra tendencia que es el futuro. Pero el futuro va y la por única otro lado. manera... El futuro no llegó todavía. Está bien, el futuro no No, llegó. bueno, Y la estamos- única pero manera... ahora consolidamos y la el única pasado. manera de alimentar a 7.000 millones de personas que hay en el mundo es con esto. Porque yo, El sistema no alimenta a los 7.000. Perdóname. Muchachos, no me hagan lo mismo de ayer, que pero lo voy a Mañana tener que seguimos. cortar y lo dejo discutiendo. Mañana Déjame dar un solo dato, Dale. un solo dato. Ya digo, Así, vale. en Estados Unidos se hizo el estudio, digamos, sobre el impacto de los hidrocarburos en el alimento y se mostró, digamos, que atrás de cada caloría de alimento hay 10 calorías de hidrocarburos. Es decir, si no quedamos sin petróleo, Hay que sin salir de eso. hidrocarburos, Hay que el salir de mundo puede pasar hambre, digamos. Es Muchachos, fundamental el hidrocarburo. Muchas Hay que gracias a salir de todos. eso. Esto fue tercera posición. Buenas noches. Primero eso que decías, cómo le van a fracturar dentro de la casa. Lo que ocurre es que Estados Unidos tiene un régimen respecto a los hidrocarburos que es casi único en el mundo, que es que el dueño del suelo es dueño del subsuelo. Claro. Entonces, uno le compra la casa y entonces le compra el subsuelo si hay recursos. En la Argentina no es así. En Argentina no es así, sino que el artículo 40 de la Constitución Peronista de 1949 era de la nación, que es lo que debería volver a ser en algún momento para poder realmente llevar a cabo una política energética nacional, que es lo que se necesita. Bueno, pero a ver, Bueno, es no- peor, no te- digo, no te- déjame terminar. No, no, Es peor, no es pude peor, contestar el es documental, peor pues. en el sentido de que en Argentina el dueño del subsuelo Y la verdad, después de esto pueden salir por los pueblos, muchachos. Yo soy un representante y salen ustedes por los pueblos haciendo un número a favor y en contra. Pero bueno, a ver, ¿quién empieza con el documental? No, bueno, como decía, este documental que tuvo mucha fama, digamos, hace bastante que se conoce, justamente desde 2010, muestra algo que puede llegar a ocurrir y que Estados Unidos tiene una situación particular. Bronstein estuvieron ayer aquí en tercera posición y les agradezco que hayan vuelto porque estaba muy interesante la polémica entre ustedes, por eso pobre gente, los hicimos volver. Enrique Viales, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Víctor Bronstein es director de la licenciatura en Energética de la Universidad Se Nacional. ríe porque cree que le Febrero. bombeamos en contra, Víctor. No es así, no es así. No. Todas las voces. O uno lo trajimos a favor y otro en contra. No sé qué quiere decir que es peor, La digamos. soberanía es nacional, digamos, lo que está en subsuelo. no, La- o la- de las provincias. Lamentablemente es de las provincias, lamentablemente, porque en esto no sé si él coincidió o no, pero ya traíamos en otra discusión, que es que en Argentina a partir de la reforma de 1990 constitucional de 1994, el dueño del subsuelo son los estados provinciales. Hasta 1994, desde 1949,